Ahora sí. Les decía esto de que hay muchos enfoques, es parte de lo que hemos visto, que los podemos un poco de algo que llamamos el modelo clásico, y después, perdón, no me quería ir a una en particular. Y después veíamos distintas propuestas en la que establecíamos que había no igualdad, sino cierto grado de familiaridad o de semejanza, ¿sí? Unas más, unas otras un poquito menos, ¿sí? Bueno, después de esto, en donde la evidencia sería pues comparar el proceso básico con la metodología que se estuviese pensando, nos fuimos a hacer el siguiente planteamiento. Bueno, si si los enfoques se podrían visualizar como variantes, ¿sí? ¿Cuáles son esos factores que influyen en que se den ese tipo de variantes? Sobre esto, platicamos en primer lugar sobre el tipo de objeto y aprovechábamos la experiencia de una compañera de ustedes, Ditzel, para hablar de lo que sería la administración ágil. Y lo que nos hacía el planteamiento, lo que podíamos ver dentro de esa administración ágil, esta diapositiva no la he quitado, no me gusta, voy a poner otra. Pero digamos que las herramientas clásicas que nosotros conocemos, habría problemas muy simples, ¿sí? Y habría problemas propios o apropiados para ser trabajados con el herramental tradicional de la ingeniería industrial, ¿sí? Y que habría algunas propuestas que intentan abordar problemas más complejos. La diferencia entre unos y otros es que en este podemos partir de que hay un conocimiento completo y de este hay un conocimiento que no llega a ser total, que cubra los distintos aspectos o que no llegue a cubrir con profundidad la naturaleza de esos problemas. Entonces, si ponemos como ejemplo a la UNAM, bueno, el conocerla toda, pues es una proeza por encima, o sea, tiene sus complicaciones, y conocer a detalle toda sería imposible, ¿sí? La administración ágil se desarrolla en buena medida dentro del campo de la tecnología, dentro del campo de la innovación, dentro del campo de desarrollo de nuevo software, y entonces no podemos partir de que ya se conocen las cosas, como podría ser en algún tipo de problemas, sino que en la medida en que vamos desarrollando el proyecto, lo vamos conociendo, ¿sí? Pero esa administración ágil, fuera de las referencias que hayan hecho en alguno de los cursos que ustedes han tomado, no es materia de estudio. Digamos que son materias de estudio, por un lado novedosas y por el otro lado que abordan problemas que no necesariamente encajan dentro de los problemas clásicos de la ingeniería industrial. Con eso no estamos restando valor a la ingeniería industrial, sino simplemente establecer un campo de acción específico. Se dirige a problemas que tienen cierto grado de complejidad sin llegar a ser extremadamente complejos. Lo podemos pensar en esos términos. Y nos planteamos, bueno, entonces la ingeniería industrial tiene como campo de acción Algunos de ustedes que tal vez aprendan administración ágil, ya sea en el tiempo, fuera de, ya como práctica profesional o en algún curso, que no sería ¿sí? Pues van a extender sus capacidades para administrar cierto tipo de proyectos que sean complementarios a lo que estén viendo en su materia, creo que se llama de dirección de proyectos, ¿sí? Bien, esa materia es importante. No le estamos restando valor, pero no es para todo tipo de proyecto. Nos seguimos hablando de los sujetos. Me brinco todo esto, perdón, de los propósitos que se tienen al pensar en el cambio, e hicimos un planteamiento de este tipo, ¿sí? Que intuitivamente no requeríamos de tanto desarrollo, sino simplemente pensarlo en estos términos.
Hay cierto tipo de problemas que los podemos pensar como problemas de la fábrica hacia adentro. Y a ese tipo de problemas les vamos a llamar problemas de operación. Si alguien me dice, bueno, pero la distribución y la entrega, bueno, ok, extiende el tamaño de la fábrica para cubrir ese tipo de operaciones, el aprovisionamiento y la entrega o la distribución de los productos, ¿sí? Siguen siendo problemas de carácter operacional. ¿Mm? Habría otro tipo de problemas que serían de la fábrica hacia afuera, en la que nosotros pensamos en clientes, luego plantear así muy breve, pensamos en clientes y pensamos en competidores. Entonces, cómo hacer la promoción, cómo hacer la comercialización del producto serían temas de gran relevancia y por a qué tipo de cliente nos vamos a dirigir y por el otro lado, pues ver que no nos vaya a superar la competencia, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos problemas de competencia. Luego nos planteamos los problemas en el tiempo. Decimos, bueno, hay retos que se van a enfrentar ahorita tenemos uno vigente, que es la pandemia, que correspondería a esta colita. Y hay problemas que podemos anticipar para el futuro. Si va a haber agua en la Ciudad de México, es una pregunta, o de cuánta agua se va a disponer en el Valle de México, ¿sí? Si va a ser suficiente. Este, y es un tema de interés para muchos futurólogos, ¿sí? Y finalmente, la última parte es pensar cómo nos gustaría que fuesen las cosas, cómo nos gustaría que fuese la educación a distancia. Ahorita estamos en un proceso de aprendizaje y comenzaríamos a pensar, bueno, y cuál sería la forma ideal o la forma más de mi mayor agrado para la educación a distancia, donde la interacción no es tan rica como se quisiese o como se puede dar dentro de un aula. Aunque yo he alcanzado a identificar ya algunas ventajas de que sí se llegue a cierto grado, pero implica conocerlos a ustedes con mayor detalle. Bueno, entonces nos planteamos una siguiente forma o factores que afectan la planeación, ¿sí? Que es esto, la forma de ver el cambio, y, 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 y el tipo de problemas a los que nos vamos a dirigir en este curso y a los que generalmente se dirige el 50% de la ingeniería industrial, que es la operación, o sea, la producción, la manufactura, la creación de cierto tipo de servicios, la mejora de procesos en general, ¿sí? Este, digamos que es el campo al que se dirige esta clase y al que en un principio en sus inicios se dirigía la ingeniería industrial. En el tiempo, la ingeniería industrial pues, se extiende hacia la parte de la gestión de negocios. Vemos evaluación de proyectos, vemos algo de finanzas, vemos algo de dirección de proyectos y podríamos pensar que eso ya está orientado tal vez un poco más hacia el lado de fortalecer la competitividad, ¿sí? Responder a retos futuros no es un tema totalmente ignorado. O sea, hay algunos conocimientos y para quienes hayan llevado con determinado tipo de profesores que les hablan de la importancia de la misión, visión o del diseño y del usado de EICO, pues también tendrán un toque de por aquí. Este curso en particular y la carrera de Ingeniería Industrial, les decía, este curso en particular está orientado a esto. Y la carrera de Ingeniería Industrial, y que hace que sean muy competitivos los ingenieros industriales, es aprovechar su visión de procesos, ¿sí? Entonces, y que aquí le llamamos corregir o mejorar la operación. Bueno, y esta otra parte de la naturaleza del sujeto, no sé en qué parte nos quedamos. Tengo la impresión de que nos quedamos en un principio. Eh, eh, voy a poner esto en cuadritos y le pido a Eric Flores, Eric González, que es Adán. Bueno, finalmente va a ser Eric Flores y Eric. No, sí, Eric González es Adán y Eric Flores es sin Adán. Bien, Eric González, Eric Adán. Ayúdame a ver dónde nos quedamos. No sé si lo tengas en mente.
o en general todos. Hablamos del sujeto. Voy a describir muy rápido y donde me digan, eso es nuevo, me detengo. Dijimos, bueno, vamos a pensar en un modelo básico en el que, perdón, en que tenemos a un directivo, tenemos a un analista. Este analista es experto en investigación de operaciones, o sea, se sabe todas las técnicas para hacer programación lineal, para hacer programación no lineal, programación geométrica, programación entera, se saben todas las teorías de redes, etcétera, y todo ese conocimiento de ese herramental fuertemente o de alguna manera matemático es parte de su formación. Tal vez no así como lo planteo, que como todo extremo, pero es por parte de la formación en un ingeniero industrial, lo pone para apoyar cierto tipo de toma de decisiones, ya sea para la localización de una planta, ya sea para establecer una mejor manera de distribución, o usar la teoría de redes para secuenciar las actividades a realizar en un proyecto y establecer la ruta más corta perdón, la ruta crítica, ¿sí? Que la ven en la administración de proyectos. Según yo, esto ya lo vimos, entonces me voy a brincar a la siguiente, creo que es a donde nos quedamos, ¿sí? Un siguiente paso, nosotros lo veíamos aquí, en donde planteamos lo siguiente. No necesariamente físicamente abajo, sino formando parte de la organización, vemos a los stakeholders, que los habrán mencionado en alguna clase, serían los involucrados. En principio los stakeholders serían las personas que están laborando dentro de la organización, pero también estarían, si extendemos la idea, estarían proveedores, compradores, clientes y accionistas, etcétera, ¿sí? Ahora, el punto es el siguiente. En este tipo de cosas, esto ya lo habíamos visto, cualquiera de los dos, Eric. ¿Sí o no? Para seguir rapidito o comenzar a ser un poquito más lento. Me parece que sí. Que sí, ya lo habíamos visto. No seguro. Ok. Según yo llegamos a esto de que una de los métodos de tipo participativo tratarían de formar un super experto. Entonces hay técnicas de consulta expertos que ustedes o se las han mencionado o ya las han desarrollado, ya las han aplicado. Entonces tratan de ganar el conocimiento de estas personas mediante cierto tipo de métodos participativos y formar un super experto, sin necesariamente ya lo vieron en círculos de calidad, de Ishikawa, sería la más conocida, y donde queda el analista, bueno, serían los participantes, el analista pasa de analista a facilitador del proceso, es la persona que apoya a estas personas o que conoce de la técnica para que estas personas externen sus pensamientos y el directivo queda a nivel de un árbitro, nunca lo podemos sacar del juego, ¿no? Por más interesante que haya resultado el ejercicio del método participativo, siempre habrá un decisor o un grupo de decisores. Y planteamos que aquí había dos ventajas con este tipo de métodos. La primera ventaja es que permite la suma de conocimientos e ideas y se extiende el brazo ejecutor. No solo sería la suma de conocimientos, sino el conocimiento que tendría un operario, por poner un ejemplo, de que una máquina ya está empezando a fallar porque tiene un contacto diario con ella y ve que su comportamiento ya no es el común, ¿sí? Entonces valdría la pena una revisión ya por un experto, que sería un mecánico, para ver qué es lo que le está pasando a esa máquina. Ese conocimiento nunca lo tendría una persona que está observando un proceso por encima, ¿no? Que sería el caso de un ingeniero industrial, ¿sí? No conoce ese nivel de detalle. Entonces de ahí la importancia de estos involucrados es ganar conocimiento que solo ellos tienen, ¿sí?
Ya hablaremos de ello en algún momento. Y después habría una etapa que les decía yo la ocasión anterior, que ya no está tan de moda, pero es que llegó a estar más que siempre. O sea, siempre será un tema la formación de equipos, el liderazgo, el considerar el desarrollo de las personas, etcétera, y que sea un tema de desarrollo organizacional. Hay un compañero de ustedes pues que tiene una le gana mucho interés este tipo de asuntos, el liderazgo y la formación de equipos, y coincido en un 60% con él, ¿no? Pero no podemos ignorar otro 40%, aunque no es motivo de esta plática. O sea, no podemos reducir la participación en la ingeniería industrial a la parte del liderazgo y la formación de equipos, ni siquiera los métodos participativos. Pero lo vemos en otro momento. ¿Hasta aquí llegamos? ¿Seguimos aquí o ya no? ¿Sí vimos esa figura? No, esa ya no, profe. Esa, a partir de aquí. Ok. Bueno, habría ciertos casos en los cuales el uso de métodos participativos es la peor ocurrencia que pudiéramos llegar a tener. Entonces, ¿por qué es una peor ocurrencia? Porque la gente no está unida. Aquí tratamos de pensar en el otro caso, en que todos de alguna manera tienen propósitos comunes, comparten intereses, comparten, no sé, ciertos valores. Y en muchos casos las organizaciones no poseen esas características, ¿sí? Poseen características que podríamos plantear como exactamente las contrarias. Entonces, la existencia de grupos dentro de esto, personas que quedan aisladas, después alianzas y qué sé yo cuántas cosas más. Y esto se le conoce como estructuras multinucleadas. O sea, tiene varios núcleos, no un solo núcleo. Y donde hay intereses particulares, valores divergentes, brechas culturales, pugnas entre partes. Si queremos pensar así en un caso extremo, sería pensar en una Cámara de Diputados, ¿sí? Pues sí se llegan a poner de acuerdo, después vamos a ver las reglas o algunas de las reglas, pero no es un trabajo fácil, ¿sí? De hecho, la construcción de acuerdos o la manera de derrotar a los otros es todo un tema. Hay literatura específica que no es propia del campo de la ingeniería industrial ni de la planeación, es un poco más allá, que se llamaría teoría del conflicto, bueno, de hecho se le conoce como teoría del conflicto. Eh, 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 entonces decimos aquí que cuando se dan este tipo de cosas se requiere de un conocimiento técnico, o sea, el Tren Maya, pues que va a ir por este caminito, que requiere tanta inversión, que los rieles, el derecho de vía, etcétera, todo eso sería conocimiento de carácter técnico. Pero hay otra componente que sería un conocimiento de carácter político, de carácter social o de las fuerzas que intervienen, en donde veríamos al comandante Marcos, a los partidos políticos, a los propios, vamos a decirle así, hacendados o caciques de las zonas, etcétera, y que pueden estar a favor o en contra del proyecto, ¿sí? Y ahí hay dos estrategias en este tipo de asuntos. O dominas, vences o negocias. Y más bien, más que esas dos, sería una intermedia, en la que medio vences, pero también tratas de negociar, ¿sí? O sea, usas la fuerza, pero no una fuerza de exterminio, no sería aceptable, sino una fuerza para imponer cierto tipo de condiciones, pero también dar algunas concesiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se meten los metrobuses en la Ciudad de México, anteriormente a los microbuses, de los autobuses de los, ¿cómo se llaman? Metrobuses. Antes de ellos había líneas de micros
y había líneas de peceros o qué sé yo, que estaban dando servicios sobre esa misma ruta. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese tipo de cosas? Bueno, se plantea que los microbuseros no pueden ser los administradores porque no tienen las capacidades gerenciales, vamos a llamarlas así, para manejar toda una línea y se hacen concesiones entre otras empresas a autobuses, a Aladeo, autobuses de Oriente. Esos son los responsables y se hacen socios mayoritarios. Y se hacen socios minoritarios a algunos de los dueños de microbuses. Digamos que los primeros que aceptan se les hacen socios. Entonces su microbús se va a la chatarra, pero sus derechos, lo que le compren al microbús y sus derechos se los dan como acciones de la empresa, ¿sí? Entonces antes eran microbuseros y ahora tal vez sean choferes de un microbús. Las condiciones pues serían equiparables para que ellos piensen que el negocio sigue siendo para ellos semejante, ¿no? Pero no alcanza para todos. Entonces para otros se ofrecen liquidaciones en efectivo. ¿Sabes qué? Te doy tanto. No estoy hablando de trans, estoy hablando de negociaciones, ¿sí? Te doy tanto por tus derechos y pues puedes poner una tiendita, puedes poner irte de bracero a los Estados Unidos, o sea, tú sabrás cómo usas ese dinero, pero ya no cabes en la línea. Y siempre va a haber algún pequeño grupo o un grupo que se va a seguir oponiendo y a esos se les ofrece, entre otras cosas, placas de taxis. Fue una de las estrategias. Alguna tesis por ahí, que si la busco se les podría hacer la referencia, se maneja de cómo se hizo para alguna de las líneas. Si no mal lo ubico, es para la línea 3. No sé cuáles eran las rutas de microbuses que se iban a limitar. Es la que va precisamente a Ciudad Universitaria, ¿sí? Y es en la parte de la extensión. Y cómo se hizo la negociación y cómo se forzó a la gente a tomar una decisión, ¿no? Ese tipo de asuntos, pues yo no dudo que habrá personas muy hábiles dentro de ustedes que desarrollen esas capacidades para tratar con sindicatos, para tratar con personas, con rivales, qué sé yo. Y no sé si vaya a ser senador o diputado o líder sindical o qué sé yo. Pero no es una habilidad desarrollada dentro de la escuela, ¿no? Dentro de la escuela pensamos nosotros en un mundo feliz, ¿no? Un mundo feliz. Bueno, ya me estoy metiendo al siguiente tema. A esto le vamos a llamar grupos de poder, ¿sí? Y nos planteamos aquí que en el pensamiento de un ingeniero industrial debería de haber 2 libros de texto, así bajo la almohada, más que de texto, de libros bajo la almohada, ¿no? Para leer y releer. Uno de ellos es El Principito. Tal vez ustedes no lo hayan visto, bueno, se los platico de lo que me acuerdo. Es un jovencito, un niño, muy bien intencionado, y entonces que va viajando por distintos planetas, como aparece ahí en la figura. Una vez llega a un planeta pequeñito y hay una persona que está aburrida de caminarlo de que le da las vueltas y no ve nada nuevo, ¿no? O sea, pone a caminar y unos cuantos pasos y ya le dio vuelta a ese pequeño mundo, ¿no? Y el Principito le plantea a esta persona de que eso no, bueno, que es una manera de ver el asunto. La otra manera de ver el asunto es un mundo en el que tiene la oportunidad de ver con mucha frecuencia la salida y la puesta del sol y le habla del espectáculo maravilloso, ¿no? Y como eso, pues trata con personas que son egoístas, con personas que son enojonas, qué sé yo, y les hace ver bonita la vida, ¿no? Entonces, podríamos plantear que es casi como un mundo feliz de Aldous Huxley. Y nosotros pensamos como personas, va a ser la distribución de un producto. Entonces, ¿cuál es el origen? ¿Cuáles son los destinos? ¿Cuáles son las distintas rutas?
cuál es el medio de transporte que vamos a emplear, y todo eso lo comenzamos a pensar como algo muy sano, de que no hay contratiempos, donde contamos con conocimiento suficiente, etcétera, ¿sí? Entonces sería uno de los libros de texto. El otro libro de texto sería El Príncipe de Maquiavelo. El pensamiento de ser maquiavélico no es el motivo de la obra del príncipe, ¿sí? El príncipe le comienza a platicar Maquiavelo a un príncipe al que dedicó su trabajo. Dice, vamos a pensar que tú quieres conquistar un nuevo reino, ¿sí? Un nuevo principado. Ahí hay personas en ese principado que eventualmente te podrían apoyar, ¿sí? Entonces, esas personas que están en ese principado te podrían apoyar para vencer a su propio príncipe, ¿sí? Y va a estar puesto en una disyuntiva. Dice, tú tienes la posibilidad de apoyar a las personas que, digamos, vamos a utilizar la expresión de apoyarlos, de buscar beneficiar a esos traidores, ¿sí? Para seguir teniendo su apoyo. Pero se va a enojar tu ejército, porque van a decir, bueno, ¿y entonces por qué luchamos tanto si finalmente los que salen ganando son aquellos traidores de por allá? Dice, entonces tú podrías pensar, entonces la mejor decisión es que esos traidores no existan, ¿sí? Y pensar en que entonces tengo que favorecer a mi propio ejército. Y entonces le dice Maquiavelo al príncipe, sí, pero si obras de esa manera, sucede que siempre vas a tener una resistencia dentro de ese principado que conquistaste. O sea, esos que te apoyaron y que se convirtieron en traidores, si traicionaron a su propio príncipe, lo van a hacer también contigo y te van a estar poniendo piedras en el camino. Entonces, ¿qué hago? Dice, y bueno, pues ya se sigue Maquiavelo platicando ahora qué es lo que conviene hacer. Y más que un pensamiento de carácter negativo, divide y vencerás, etcétera, parte de un realismo. O sea, si tienes unos enemigos, pues una primera opción, un grupo fuerte de enemigos, una primera opción es dividir, ¿sí? Como lo hacen con los taxistas en el caso del Metrobús. Se me está acabando el tiempo. Bueno, ya se acabó el tiempo. Hice referencia a que ahora voy a ser respetuoso de tiempos. Son 7:44. Vamos a abrir a las 8 en punto. Bueno, yo hablo desde un poquito antes, ¿no? Y nos va a dar oportunidad de 50 minutos más la maquinita. Cuando nos avise que faltan 5 minutos, vamos a dar por cerrada la clase y voy a tratar de respetarlo. La participación de ustedes, que es muy importante, la voy a abrir en unos minutos. La experiencia que he tenido es de que si se abre mucha participación, se confunden las ideas, ¿no? Entonces prefiero exponer un paquete completo de ideas y después abrirlo a cualquier duda, a cualquier inquietud, a cualquier opinión, a cualquier, oiga, el tema me interesa, ¿dónde puedo verlo? Y le voy a decir, ¿sabes qué? Pues a mí también me interesa, pero no tengo una idea clara de qué ofrecerte. Cierro, son 7:45, nos vemos a las 8 de la mañana, les da tiempo a un desayuno rápido, un sándwich, y de que acabemos de despertar. Muchas gracias.